Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura especial. Como es la semana del Día del Amor, el Día de la Amistad de San Valentín, había puesto lo que es en el muro de la comunidad que íbamos a hacer una lectura sobre tu vida pasada. ¿Vale? Entonces, espero que te guste este tipo de lectura. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Papá Dios, el universo. Muy bien, mi querido Tauro, mi bisonte. Yo siempre, este tipo de canalización lo hago con el tarot Z. Siempre, ¿vale? Solamente para que quede en cuenta. Empezamos, Tauro. Carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo, mi bisonte. Carta guía, carta consejo. Vamos a ver. Tu vida pasada. Cayó una carta. La carta del 2 de bastos, mi querido Tauro. Es muy curioso esta carta. Muy curioso. Dime, ¿qué te recuerda esta imagen? ¿Qué te recuerda esta imagen, Tauro? Haz memoria, bisonte. ¿Tú has visto la película La Pasión de Cristo, Tauro? Seguro que sí, ¿no? Esta imagen me recuerda que muchos de ustedes vienen de esa época y posiblemente tú has estado presente cuando pasó esto, que está relacionado con la pasión de Cristo. A lo mejor tú, mi querido Tauro, y está representado con dos ángeles que están mirando prácticamente este suceso tan histórico, bisonte. O tú has sido un apóstol, que puede ser, o tú has sido quizás una persona muy cercana a Jesucristo, Tauro. Por eso que me sorprende esta carta, bisonte. Siento, mi querido Tauro, que muchos de ustedes están en esta tierra para guiar a los demás con amor. Estás en esta tierra, cariño, para poner en alto el nombre de Dios, de los ángeles, de los arcángeles. Tú vienes de una vida pasada muy especial, muy especial. Tú has estado presente en ese suceso, bisonte. En ese suceso que la humanidad siempre lleva en su mente. Me sorprende y me dan a entender, mi querido Tauro, que ustedes, en base a tu fe, en base a tu buen corazón, es como que ustedes hubieran ascendido a la parte espiritual. Seres de luz, ángeles, bisonte, arcángeles. Pero es como que tú hubieras vuelto otra vez a la tierra por amor a la humanidad, Tauro. Tú eres un ángel. Y no te das cuenta de esto, Tauro. Se dice que todos nosotros somos seres de luz, somos ángeles, que somos como observadores, que estamos viendo lo que está pasando en la tierra, y en base a eso nosotros pedimos a Papá Dios poder reencarnarnos como humanos para poder experimentar el dolor, para poder experimentar el amor y también para poder ayudar. No de una forma directa, pero sí estar presente ahí. Porque recuerda que todo es libre albedrío. Pero hay personas que tienen ese don de poder hacer el bien, ese don de hacernos reaccionar, que todavía existe una oportunidad para la humanidad, que todavía hay seres nobles en esta vida, hay seres puros en esta vida, que todavía se puede confiar en la vida, en los humanos, que somos nosotros. Entonces tú, mi querido Tauro, has estado en una época muy importante de la humanidad. Muy importante, Tauro. Quizá de repente por eso esa nobleza en tu corazón,
esa inocencia en tu corazón, esa sensibilidad en tu corazón, Tauro. Es una carta muy especial, Bisonte. Muy especial, Tauro. Mira, dos ángeles observando a Jesucristo en esa etapa tan triste, Bisonte. Vamos acá más cartas, Tauro. Me he quedado impactado. Vamos a ver, Tauro. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. La carta del 10 de copas. ¿No es tu última reencarnación? Tú vienes reencarnando muchas vidas, Tauro. Mira, si tú te das cuenta, ¿qué te recuerda esta imagen? ¿Te acuerdas que te he dicho que ustedes están en esta tierra para recordar de que todavía se puede salvar algo, que todavía se puede creer en los humanos, en nosotros? ¿Qué te recuerda esta imagen, Tauro? Mira, aquí hay un personaje que rompe un cerco de alambre con púas. Este es como si fuera un centro de concentración. ¿Y dónde se reflejó esto al 100%? ¿Cuándo? Cuando pasó la Segunda Guerra Mundial. Bisonte. Muchos de ustedes, Tauro, fueron partícipes en la liberación de muchos hermanos nuestros que estaban prácticamente prisioneros ahí. Hay cosas que yo no puedo decir en YouTube, que tengo que ir con cuidado. Tú has visto de repente la película El escape, La fuga, La lista de Schindler. Tú has visto esas películas. Ya me entiendes, Tauro. Tú has estado también en esa época, Bisonte. Tú has sido partícipe de la liberación de muchas almas, Tauro. De la liberación prácticamente de muchos países también. Tú has luchado con la parte negativa, Tauro. Es impresionante. Es impresionante porque tú estás... Es como que tú reencarnas en la época en la cual van a pasar sucesos muy impactantes y perjudiciales para nosotros, y tú tienes que estar ahí para poder intervenir de una forma directa o indirecta, Tauro. ¿Qué es lo que está pasando en esta época, Tauro? ¿Qué está pasando? Estamos pasando pandemias, estamos pasando conflictos, estamos viendo horrores en esta época, Bisonte. Y no es necesario, Tauro, quizás algunos de ustedes sí, algunos de ustedes quizás tienen mucho poder, algunos de ustedes de repente influyen en las decisiones, Tauro. Algunos quizás son como tú y yo, simples mortales, pero que de una forma indirecta estamos guiando a la humanidad para que las cosas vayan bien, para su salvación, Tauro. ¿Quién te dice a ti, Tauro, que a lo mejor en los comentarios me ponen, Richard, yo pertenezco para el gobierno? Richard, yo pertenezco para una asociación muy importante para la humanidad. Entonces, muchos de ustedes, Tauro, vuelven en los momentos más difíciles, Tauro. O a lo mejor tú eres médico, a lo mejor eres un científico. Formas un papel importante. Y has vuelto a esta tierra otra vez para rescatar a tu prójimo, Tauro. Para ayudar a tu prójimo. O a lo mejor eres un presidente y me estás viendo, Tauro. Has vuelto otra vez. Por amor a tus hermanos, por amor a esta tierra, Tauro. Y quizás no eres consciente. Qué bonita lectura, Bisonte. Qué bonita lectura, Tauro. Vamos a ver, ¿qué más me dicen, Bisonte? Qué bonita lectura, de verdad. Qué bonita, estoy impresionado. La carta del 7 de bastos. Algunos de ustedes, mi querido Tauro, posiblemente por querer hacer el bien, algunos de ustedes están siendo perseguidos. Algunos de ustedes han recibido inclusive decepciones, maltratos,
Tauro. Pero esto no te va a detener. Esto no te va a detener, Tauro. No. Mira, Bisonte. Yo no digo que sea mi caso, porque tu caso es especial. Yo soy del signo Cáncer, ¿vale? Cuando hubo lo que es el último ciclón que pasó en Perú, hace 2 años, 3 años creo, ¿no? Vosotros se acuerdan seguro. Yo inclusive hice directos y dije todo el dinero que podía juntar para poder ayudar a mi pueblo, porque no se puede ayudar a todo el mundo, no puedo ayudar a todo el mundo. Y me acuerdo que estuvimos 15 días haciendo olla común, ayudando a la gente. Mucha gente también apoyó, no solamente yo, ¿vale? Ustedes me apoyaron y mucha gente también mandaron ayuda. Porque siempre hace falta. Tuvimos que ayudar prácticamente con la comida a más de 300 personas. Entonces, Tauro. Pero luego yo me enteré que mucha gente prácticamente me había criticado. A pesar que no habían puesto nada. Salió de sus bolsillos de ustedes, de mi tiempo y también de mi bolsillo. Pero sin embargo yo dije, bueno, el ser humano, a veces hay personas que están en su naturaleza criticar, pero no por eso yo voy a cambiar, Tauro. Yo por eso no voy a cambiar. Yo lo he hecho con fe, con amor, y lo volveré a hacer otra vez cuando sea necesario. Entonces, Tauro, siento que esto te está pasando a ti. Muchos de ustedes, mi querido Tauro, quizás me dice Richard, yo siempre intento hacer el bien. Yo siempre intento ayudar a los demás, pero termino decepcionado, decepcionada. No te preocupes, Tauro. No te preocupes porque esto va a pasar. Recuerda que tú eres un ángel. Recuerda que tú eres un ser reencarnado que ha venido a ayudar a los demás. Pero no siempre las cosas salen como uno piensa. No todo es color de rosa, Tauro. Pero ten en cuenta, Tauro, que te estás ganando el cielo, Bisonte. Te estás ganando el cielo, Tauro. Por eso no te sientas mal. Si de repente en tu actualidad tú te sientes decepcionado, decepcionada. Vamos acá más cartas. Vamos a ver, Tauro. Vamos a ver, Bisonte, Bisonte. Vamos a ver. Tauro, qué bonito, qué bonito, qué bonito. La carta del 2 de copas. Siento, mi querido Tauro, que muchos de ustedes inclusive lo único que quieres también es, aparte de la felicidad de los demás, tú también quieres tu paz. Tú también quieres tu reencuentro con los tuyos, con tu familia. Tú quieres en tu corazón, Tauro, tanto para ti como para los demás, tú quieres que el mundo entero sea feliz. ¿Sabes cuál es tu pensamiento muchas veces, Tauro? Si hablamos de una forma individual en tu vida, y este pensamiento yo muchas veces antes también lo tenía, y lo sigo teniendo, pero lo tuyo es más fuerte. Richard, yo lo único que quiero es envejecer al lado del gran amor de mi vida. Quiero tener paz con los demás. Quiero tener armonía. Quiero estar de viejito, de viejita, con la persona que me ame, que me respete. Y eso también quiero para los demás. No quiero que el ser humano viva solo, viva sola. No quiero que el ser humano prácticamente se sienta triste. Es un deseo muy bonito, Tauro, muy bonito de tu parte. Tú eres una persona muy empático, muy empática. Tú eres muy sensible ante los demás. Tú quieres que todo el mundo sea feliz, Tauro, porque está en tu naturaleza. Porque tú has venido a esta tierra para dar felicidad, para dar amor, para dar paz, para rescatar a los demás, Tauro. Es cierto que no tienes ningún don de hechizo, de magia, pero eres un ángel, Tauro. Eres un ángel, porque tranquilamente tu energía diría, ya he hecho todo por la humanidad, quiero estar en paz. Quiero pasar al plano espiritual. Voy a ser solamente observador, observadora desde el cielo. Pero no, tú vuelves otra vez por amor a tus hermanos, a tus hermanas, mi querido Bisonte.
eres especial, Tauro. Si no lo sabías, eres especial. Vamos a ver, Tauro, ¿qué más me dice? ¿Te gustaría de repente que tus padres vuelvan, que se reconcilien? ¿Te gustaría de repente que papá y mamá estén presentes? Quizás algunos de ellos ya no están en este plano terrenal, pero ellos se van a volver a encontrar, Tauro. Tenemos lo que es la carta del 2 de oros, mi querido bisonte. Algunos de ustedes, Tauro, posiblemente también pereciste en el agua. No sé si a lo mejor de repente me dice Richard, a veces tengo miedo a nadar. Me da pánico estar de repente, yo que sé, en un bote o en un crucero. Pienso que me voy a ahogar. Pero ¿sabes qué pasó, Tauro? Mira, Tauro. Es que Tauro me está hablando mucho de la Segunda Guerra Mundial, Tauro. Hay una, no me acuerdo en estos momentos, cuando desembarcaron todas las tropas, que lo tengo aquí en la punta de mi lengua, que fue en Francia, si no me equivoco. Fue en Francia, ¿vale? Entonces, muchos soldados pues se tiraban, como se dice, para poder luchar con el enemigo, y muchos perecieron ahí, Tauro. Algunos de ustedes perecieron ahí, porque aquí está la mar, ¿ves? Aquí está la mar, cariño, y aquí me representa como si fuera un soldado. Tiene un nombre, no me acuerdo ahora, no me acuerdo. Pero fue en Francia, ¿vale? Entonces, bisonte, siento, mi querido Tauro, que tu última vida ha sido posiblemente en la época, tu última vida, tu final fue en los años de 1940 a 1945, Tauro. Es esta, en la cual está relacionado con la Segunda Guerra Mundial. Cuando empezó, creo que empezó desde 1939, pero acabó lo que es en 1945. Acabó esa gran batalla, por decirlo así, Tauro. Ahí fue tu última vida, Tauro. Y tú has vuelto otra vez a este presente, bisonte. Entonces, aquí me habla de dos vidas muy importantes. El suceso histórico de Jesucristo y la Segunda Guerra Mundial, Tauro. Tú has reencarnado en esas dos vidas. Eso es lo que me refleja aquí. Y tú siempre vienes a esta tierra para poder hacer algo con la humanidad. Si te llama mucho la atención esos sucesos históricos, porque son sucesos históricos, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial, mi querido bisonte, es porque tú has estado en esa época, mi querido Tauro. Y también en la época cuando hubo lo que es la crucifixión, cuando fue crucificado nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Todopoderoso, bisonte. Muy interesante, Tauro. Tenlo en mente, Tauro. Tú has venido aquí a hacer el bien. Tú has venido aquí a ayudar al hombre, a la mujer, a dar paz, Tauro. Vamos a ver signos. Te voy a sacar un mensaje del oráculo. Qué fuerte tu lectura. Me sale, Escorpio, signos con los cuales de repente tú estás lidiando, o estás apoyando, estás ayudando, o quieres que recapacite. Escorpio, Géminis, Capricornio, Sagitario o Acuario. Iniciales. Estas iniciales pueden coincidir también con ustedes o con la persona con la cual tú quieres rescatar, porque tú quieres hacer una obra de bien, tú quieres ayudar a alguien. La letra D, la letra C, la letra I, la letra Y, la letra D y la letra V, Tauro. Tu lectura, impresionante. Impresionante tu canalización, Tauro. Impresionante. Vamos a ver, esto también puede estar ligado con tu ascendente. Si tú me dices, Richard, yo soy Escorpio, pero mi ascendente es Tauro, ¿también tiene relación? Sí, también tiene relación. Nada es por casualidad, o a lo mejor tú no eres de este signo, pero has venido a ver este signo.
Entonces, puede ser que también está ligado con ustedes. Nada es por casualidad. Vamos a ver, el oráculo. El oráculo te dice intuición, Tauro, intuición. Creo que esto tú ya lo sentías antes. El número 31 tiene lo que es un mensaje muy especial para ustedes. Busca lo que es en internet, mensajes de los ángeles, arcángeles, numerología, inclusive de la Biblia. Dime, mi querido Tauro, si te pasa, Richard, mi familia me dice, mi entorno me dice que tengo mano de santo. ¿Por qué? Porque cuando hay un pequeño animal que está enfermo y yo lo trato, yo lo curo, se recupera. Cuando de repente yo siembro plantas y plantas que a lo mejor por el clima no pueden crecer, crecen, florecen. O de repente tú, mi querido Tauro, cuando alguien está enfermito o algo tú lo curas, se recupera rápido. Tauro, tus manos tienen poder. Es como que tú tienes el aliento de la vida, bisonte. El aliento de la vida, mi querido Tauro. Espero que te haya gustado esta canalización, mi querido Tauro. Eres especial. Siempre tenlo esto en mente, bisonte. Un besito. Hasta la vista y sé feliz, mi querido ángel. Te quiero mucho.